Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también Aries por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. No dicen prosperidad. Escucha, el arcángel Ariel, tus necesidades materiales se ven colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños y tu realidad, ¿vale? ¿Sabes lo que yo siento aquí, Aries? Que para muchos de vosotros de repente me dices, vale, Richard, es cierto que el amor me interesa, pero también me interesa lo que es mis sueños, mis logros, mi trabajo. Quiero tener una estabilidad, quiero tener lo que es una tranquilidad. Todo va en conjunto, ¿vale, cariño? Es como un efecto dominó. Cuando nosotros tenemos problemas, lo que es en la parte material, lo que es en el trabajo o mucho estrés, estos problemas también afectan lo que es en el amor con la persona de tu interés. Pero lo más importante que yo puedo visualizar con esta carta es que tú quieres evolucionar, que tú quieres progresar, que tú estás en una etapa de tu vida en la cual tú quieres lograr objetivos. Quieres que vaya de la mano el amor y también tu progreso personal. O que simplemente, cariño, tú ya sabes lo que quieres. Tú ya sabes a dónde te diriges. Vamos a ver ahora qué nos dicen los ángeles del amor. A ver, con mucha fe. Vamos a ver, cariño, qué nos dicen los ángeles del amor. Nos están diciendo, aprenda a conocerse mutuamente. Justo te hablaba de esto, mira. Me dice, al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Yo te noto, Aries, que estás con un carácter de querer apostar por lo que realmente vale la pena. Ya no quieres estar de repente con rodeos, ya no quieres falsas esperanzas, necesitas evolución, necesitas progreso, crecer en cualquier ámbito de tu vida. Y esto es bueno, cariño, porque tú ya te estás reconociendo, tú ya estás sabiendo lo que eres, a dónde va tu vida, tú ya estás sabiendo lo que quieres realmente para tu vida. Vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir las energías para vosotros? Vamos a utilizar lo que es el tarot arcano, con mucha fe. A ver, Aries, recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenemos aquí lo que es la carta del 4 de espadas, que me están diciendo, tiempo al tiempo, cariño, todo va a conspirar lo que es a tu favor, lo que tanto has estado esperando, lo que tanto has estado deseando, porque tenías inclusive noches de insomnio, de estrés, de inseguridades. Con tu cambio de actitud, con tu buena vibra, con tu buena energía, vas a obtener lo que tú deseas. Tenemos aquí la carta de la templanza que me está diciendo también. Todo se empieza a poner en orden. El mundo entero, el universo, las energías, Dios, tus guías, van a conspirar ¿para qué? Para darte lo que tú estás deseando, lo que tú has estado trabajando, lo que has estado poniendo dedicación, tiempo. Esto también puede estar vinculado con el trato de la persona de tu interés, de repente querer que esta persona de una vez concrete lo que es la relación. A lo mejor me dice, Richard, solamente estoy esperando comprarme la casita para vivir con el amor de mi vida, solamente estoy esperando firmar ese contrato para poder, yo qué sé, irme a vivir juntos con la persona de mi interés. Estás tratando de poner todo en orden. Estás haciendo las cosas bien, cariño. Y la carta de la templanza, la parte espiritual, te apoya. La sacerdotisa. ¿Ves, Aries? Es que siento un cáncer, ¿vale? Siento un cáncer y siento un Virgo. A lo mejor te lo he mencionado sin querer. Esto me suele pasar cuando la energía de esta persona está aquí. Entonces, tú puedes estar lidiando con un cáncer, tú puedes estar lidiando con un Virgo o un Libra. Siento esto, porque la carta de la sacerdotisa nos hablan también de elemento tierra. Puede ser un Tauro, puede ser un Virgo, puede ser un Capricornio. Yo lo que siento aquí que me dice, mi querido Aries, ha llegado el momento de que recibas lo que Dios, lo que el universo te va a entregar por justicia, por evolución, por crecimiento. Porque estas dos cartas juntas juegan maravillosamente, cariño. Yo siento un cambio, mi emperador, mi emperatriz, mi Pegaso, como te había llamado alguna vez, ¿vale? Siento un cambio, las cosas se ponen en orden.
ese deseo que tanto estás buscando, que tanto has pedido a Dios. Porque aquí me dicen, estás pidiendo a Dios, al universo, todo este tiempo, con mucha humildad, que por favor las cosas se pongan en orden en tu vida. Que por favor todo conspire en tu vida. Y esto llega. Tenemos aquí la carta del diablo y tenemos aquí la carta del ermitaño. A mí lo que me dicen con estas cartas también, la sabiduría que tú tienes, el carácter que ahora tienes, e inclusive vas a poder amansar a las bestias. Richard, ¿cómo que voy a poder amansar a las bestias? Si tú de repente tenías muchos conflictos, tanto con la pareja, como también de repente en el trabajo, en cualquier punto de tu vida, tu sabiduría, personas que a lo mejor de repente todo este tiempo como que no terminaba de cuajar, como que no terminaba de solucionar el problema, como que me decía Richard, ¿a dónde va nuestra historia? ¿Qué va a pasar más entre nosotros dos? A mí las energías me están diciendo, tu sabiduría va a dominar a la bestia, cariño. Yo siento que inclusive este cambio, esta forma de ver las cosas con otra actitud, con otra luz, con otros ojos, va a despertar la atención, porque la carta del diablo nos habla del deseo de alguien del pasado también, o de una persona que se va a dar cuenta de que solo contigo va a encontrar la luz, de que solo contigo va a ser feliz, nos dicen Aries. Por eso, yo lo que estoy viendo, Aries, que tú has venido trabajando todo este tiempo por ver resultados, ¿vale? Me dices, Richard, yo necesito ver resultados, yo necesito ver señales. A lo mejor puede ser que inclusive vas a estar recibiendo señales constantemente. Señales como el número 1, puede ser de repente el nombre de esta persona, yo qué sé, estás en el coche, justo coincide lo que es números repetitivos, estás por la calle, coincide otra vez el número repetitivo, o te cruzas con personas que a lo mejor llevan el mismo nombre de la persona de tu interés, pero ¿sabes por qué pasa todo esto? Por tu energía, cariño, por tu energía, porque tú has estado trabajando en esto, has estado poniendo todo tu empeño en esto. Por eso que pasa. Es muy bonito, te soy sincero. Es muy bonito porque nos dicen, el tiempo ahora te va a premiar. Vamos a ver signos. ¿Qué nos quieren decir? A ver, signos con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Virgo. Me sale lo que es un Géminis. Tenemos un Capricornio. Piscis o Acuario, listo. Vamos a continuar, te enseño las cartas. Aquí lo tienes. Vamos a cambiar de mazo. Luego te voy a dar lo que es iniciales o te lo doy de una vez. A ver, vale, lo tengo aquí. Aquí está. Justo le he puesto lo más lejos posible. Vamos a ver, iniciales. ¿Qué iniciales nos quieren decir para vosotros? ¿Vale? Con mucha fe. Las iniciales con las cuales vosotros van a estar conspirando. A ver, la letra T. La letra P. La letra N, la letra U, la letra A, la letra W o M también puede ser y me lo reafirma aquí, ¿vale? Me lo reafirma. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir las energías para vosotros. Voy a cambiar de mazo, ¿vale, cariño? Vamos a cambiar de mazo con el tarot vidente de luz. A ver. El tarot vidente de luz, ¿qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El tarot vidente de luz. Tenemos aquí la carta del Rey de Oros. Tenemos aquí la carta del 10 de Oros. Cariño, a ti te viene algo maravilloso. Va a haber encuentros. Puede ser que inclusive, si a lo mejor me dice Richard, yo he estado esperando el contacto o he estado esperando el reencuentro con una persona, creo, del pasado también, ¿vale? Porque la carta del Rey de Oro nos hablan de una persona mayor. De una persona mayor o alguien del pasado. Y a mí me está diciendo que vas a tener un reencuentro con esta persona. ¿Ves estos dos personajes? ¿Cómo se reencuentran? Hay un reencuentro. Veo que este encuentro a ti te va a poner un poco nervioso o nerviosa. Quizás me dice Richard, no me esperaba encontrarme con ellos, porque veo inclusive grupo de personas, amores a distancia también. Amores a distancias y personas que a lo mejor no quieren desconectar contigo. ¿Por qué? Porque les vienen recuerdos.
le vienen sentimientos, situaciones que ustedes dos han vivido. Mira, a mí me dice, te lo voy a leer las cartas, ¿vale? Se aproxima un reencuentro con una persona a la cual tú te vas a quedar sorprendido o sorprendida. Posiblemente de repente esto va a ser en un centro comercial, en una escuela, en una guardería. Puede ser que uno de vosotros dos tiene hijos ya. Tiene hijos, pero el encuentro va a ser impactante. Quizás de repente, para alguno de vosotros, a lo mejor me dice Richard, lo vi pasar por ahí. Y lo que yo quería era esconderme, porque veo que uno de vosotros dos trata de ocultarse. Si tú te fijas en estas cartas, trata de ocultarse, no quieres. Tú no quieres, o la otra persona de repente tiene un poco de vergüenza, de temor, porque veo que se esconden, cariño. O veo que tú te escondes de repente cuando lo ves. Pero sin embargo nos están diciendo, este encuentro es inevitable. Este encuentro tiene que pasar, porque tenemos aquí la carta del 3 de copas. Aunque tú te escondas, aunque la persona de tu interés se esconda, este encuentro es inevitable. Tiene que haber una unión o tiene que haber lo que es una comunicación entre vosotros dos. Veo que esta persona jamás te olvidó. Veo que esta persona siempre recuerda o está recordando actualmente momentos importantes e impactantes entre vosotros dos. A lo mejor de repente me dice Richard, hubo un evento o vosotros se conocieron en una fiesta o en una reunión o vosotros se van a reencontrar con esta persona en una fiesta o en una reunión. Yo lo que veo que a lo mejor me dice Richard, esta energía lo he estado sintiendo cada atardecer. Esta energía lo he estado sintiendo de repente inclusive cada vez que te ibas a acostar. Yo veo que es una persona que a lo mejor ha tenido que recorrer mundo o ha tenido que viajar o está en la distancia. Vosotros se separaron por X motivos, pero jamás pudo olvidarte. Sé que esta persona inclusive de repente ha estado haciendo lo que es su vida loca. Tú me dices, Richard, ¿qué va a hacer? Si yo le he estado viendo que estaba con Mengano, con Pepito, con Anita, no creo que esté pensando en mí. Sí piensa en ti, cariño. Lo único que pasa aquí es que trata de ponerse lo que es una careta, pero piensa en ti. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a preguntar. Yo quiero que tú hagas algo, ¿vale? Voy a recoger estas cartitas. Todavía no he acabado, pero quiero que hagas algo. Quiero que hagas una pregunta, lo que es al tarot egipcio. La pregunta que tú de repente me dices, Richard, ¿será él? ¿Será ella? ¿Para qué viene? ¿Será por esto? Vale, vamos a ver. Te voy a poner 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos y yo te voy a dar un mensaje, ¿vale? Vamos a ver. A ver si se mira bien. Sí, ¿no? Opción 1, opción 2 y opción 3. Vamos a ver para poder separarlo, ¿vale? Listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Haz la pregunta que tú quieras. Lo que tú quieras, ya sea de esta lectura, lo que tú quieras. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la respuesta, la carta de la rueda es un sí. Hay avances. Para aquellos que han elegido la opción 2, la respuesta, la carta de la templanza es un sí. A ti te sigue mucho la carta de la templanza, algo espiritual, cariño. Puede ser tranquilamente que tus guías o de repente familiares que no están en este plano terrenal están influyendo para que tú puedas tener ese amor, ese encuentro. O simplemente las energías están coinspirando porque tú con esta persona o este encuentro, porque puede ser tranquilo. Ahora te voy a decir algo más. Mira, y tenemos aquí la carta de la emperatriz. Todas las respuestas son perfectas. ¿Te acuerdas que te dije que entre vosotros va a haber un encuentro, en una reunión, en una fiesta? Uno de ustedes se va a poner nervioso. De repente no va a querer tener mucho contacto, pero al final el destino les va a volver a reagruparse. Esto puede estar vinculado también para solteros y solteras. No había caído en esto, pero ahora que lo estoy pensando, también para solteros y solteras. ¿Por qué? Muchos de ustedes que no tienen aún amor, que no tienen a nadie, van a ir a una reunión, a una fiesta, a un evento o en la calle. Porque recuerda que te he dicho, centros comerciales, escuelas, va a haber un encuentro impactante. A lo mejor tú sales a sacar, yo que sé, a pasear a tu sobrino o a tus hijos y estás soltero o soltera. Con esta persona te vas a encontrar. Tú vas a sentir de que hay química.
Una de las dos partes va a tener como un poco de tensión, de miedo, porque también va a sentir que es algo inexplicable este sentimiento. Y esta persona va a salir corriendo, o simplemente me dice: Richard, nos conocimos y ya no sé nada más de él o de ella, pero el destino le va a volver a reagrupar otra vez, porque nos hablan que es algo divino, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características. Vamos a ver, siempre lo hago con este mazo, que es muy importante. A ver, vamos a ver qué nos quieren decir las características, cariño, con mucha fe. Muchos de vosotros van a estar lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años. Puede ser, tú toma la edad que es tuyo. Cabello negro, largo, tiene una sonrisa muy agradable, es delgado, es muy delgado o muy delgada. Veo que esta persona tiene como una vida ya hecha, una vida ya formada. Por eso que me salía mucho la carta del ermitaño. Puede ser que inclusive tú vas a estar lidiando con tu jefe, con tu jefa o con una persona que es mayor, pero tiene ya las cosas claras. Tranquilamente vive, o el trabajo o el encuentro va a ser en un edificio muy alto o en un centro comercial también, porque veo muchas escaleras, demasiadas, escaleras eléctricas inclusive. Muy bien. Nos dicen, la carta del 6 de oros, va a haber una recompensa o va a haber de repente un acercamiento o un encuentro para ti. Es lo que me están diciendo las cartas. Con la carta del 6 de oros también me dicen, si tú de repente me dices: Richard, yo quiero que esta persona me devuelva lo que es mío, veo que alguien te da lo que es tuyo, veo devolución de dinero. Mira, o que simplemente tú el amor o el amor lo vas a encontrar dentro del trabajo, nos dicen también. Vamos a ver. Una persona en la distancia. Muchos de vosotros, elemento oro, tierra, puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. Elemento fuego también, me sale aquí. Una persona en la distancia que puede ser de elemento fuego. Veo que esta persona te piensa. Esta persona jamás te ha olvidado. Puede ser delgado, delgada, o que a lo mejor vosotros tienen contactos a través de las redes sociales también. Es una persona que tiene el cabello liso, lacio. Puede ser rubio, puede ser castaño, puede ser también de repente que se pinta rubio o castaño. Algunos de ellos o de ellas, no digo todos, tienen tatuajes en el cuerpo. Veo que le separan continentes. Veo que a lo mejor vas a tener una propuesta para poder viajar o la promesa que te hizo esta persona, porque no todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor también es de hijos, un familiar que te hizo una promesa, como diciendo: deja que las cosas se ordenen, deja que regularice mis documentos, mira. Deja, porque aquí veo trámites legales, ¿vale? O deja simplemente de que pongamos en orden, o a lo mejor tú vas a tener que hacer algún tipo de trámite legal para poder estar con el ser amado, sea la pareja o sea el hijo. Quizás lo que tú estás necesitando, me dice Richard, necesito la residencia, necesito de repente la visa, el pasaporte, para poder estar con él o con ella también. Es muy importante que sepas todo esto, porque aquí me dicen, creo que para muchos de vosotros les separa la distancia, si a lo mejor es de tu país, tuvo que viajar por trabajo, pero sin embargo te hizo la promesa de llevarte, de estar juntos, o tú me dices: Richard, yo voy a hacer trámites legales para viajar en el extranjero, para irme a otro sitio, y ahí, en ese evento, tú vas a conocer a una persona, o viene la unión ya entre vosotros dos. Hay no reconciliación, sino el reencuentro, ¿ves? Luego de unos trámites, no dicen. De unos trámites legales, viene el encuentro entre vosotros dos. Muchos de ustedes siento que la persona de tu interés está trabajando mucho, se está esforzando mucho para que vosotros dos puedan estar juntos. Es lo que me dicen las cartitas aquí, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura de corazón. Recuerda que es una lectura general. Algo bueno se viene a tu vida. Veo prosperidad, veo avances, veo que prácticamente tú encuentras el control de tu vida. Te voy a dar números. Vamos a ver.
Porque a lo mejor puede estar vinculado con una fecha especial. A lo mejor me dice Richard, me gustaría saber fechas. Pues vamos a ver. Números. El número 1, tú relaciónalo, ¿vale? El número 5 y el número 2. Tú relaciona porque puede ser la fecha 25 del mes 1. Puede ser la fecha 2 del mes 5 o del mes 15. Del día 15, perdón. El mes 2 del día 1 del día 15. Tú ve relacionando, cariño. El número 2, el número 5 y el número 1. O simplemente busca mensajes de los arcángeles, de los guías. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Bendiciones y te me cuidas. Te viene algo maravilloso, Aries. Hasta la vista.